Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pau Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es Acá Entre Dos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Acá Entre Dos. Los saludamos cordialmente, su servidor Gustavo Hernández, y también me acompañan Paola Alonso. Mucho gusto a todos los que nos acompañan ahorita por primera vez y buenas tardes a todos. Estoy aquí con mi equipo Maravilla, producción con Benja. Sí. En los controles con mi queridísimo Gus. Buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes, estás? Pues. Bien. Muy contento de ser nuevamente una emisión más. Perfectísimo. Y la 19. La 19 así de rapidito ya, se fue. Sí, caray. Ni se sintieron. No, ¿verdad? No, fue muy rápido, pero... Y lo que falta, comadre. Sí, manito. Todo lo que ha venido, se ha venido presentando, la verdad es que todo de mucho valor, con mucho cariño para ustedes. Exacto. Y bueno, agradeciéndoles sus comentarios, sus sugerencias, que nos sigan, que le den like, que nos puedan compartir y comentar. Y bueno, pues hoy también tenemos un programa muy especial. Así es. Porque tenemos pues una gran invitada con nosotros también. Y bueno, Gus, si nos haces el favor de presentarla. Claro que sí. Bueno, nada más antes de presentar a nuestra invitada, si me lo permiten, quiero mandar una felicitación de cumpleaños. Adelante. A una de mis queridas amigas, se llama Laura Lanzagorta. No, eso Laura, sí. No. Iba como pero no dio. Esa es otra. No, pero para mi amiga Laura Lanzagorta, que está cumpliendo hoy años. Muchas felicidades, amiga, que te la pases increíble. Muchísimas felicidades, Lau. Y bueno, pues pues al rato nos dices dónde va a ser la pachanga para llegar. Para llegar allá a festejar con Lau. Me parece muy bien. Así es, pues vamos ahora sí, sin más comentario, vamos a hacer la presentación como se debe, ¿va? Claro que sí. ¿Gustas que la demos, Gus? ¿Qué damos? No, y aquí está, mira, sí todo bajo control. Hizo su tarea. Claro que sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, nuestra invitada es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Política Ambiental y Climática por la Universidad de Edimburgo. Actualmente se desempeña como investigadora en transición energética justa, con perspectiva de género en Iniciativa Climática de México. Además, tiene más de 5 años de experiencia como consultora especializada en políticas ambientales, asesorando a sectores públicos, privados y comunitarios. Se encuentra con nosotros la licenciada Lisbeth Camacho Telles. Hola, Lisbeth. Muchas gracias. Bienvenida, Liz. Por Liz. invitarme. Pau y Gus, un gusto poder compartir este espacio con ustedes y su audiencia. Muchas gracias, Liz. Gracias a ti por venir, por aceptar la invitación. Y bueno, pues para tocar temas que son completamente de interés general para todos, yo creo que no existe una restricción en estas medidas de tema porque pues es importante, es algo que nos concierne a todos, es conciencia, es cultura. Así y bueno, pues nos gustaría comenzar porque te presentaras, cuál es tu profesión, cuándo comenzaste como profesionista, tu experiencia, cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Miren, yo estudié Derecho justo en la UNAM. Así y curiosamente yo decidí estudiar Derecho siempre pensando en que me quería especializar en Derecho Ambiental. Okay. Porque siempre me ha apasionado el tema de la protección de los ecosistemas, el cuidado de los animales, por ejemplo, también. Y pues pensé, bueno, ¿cómo lo puedo hacer si no me gustan las matemáticas? O sea, si no quiero biología o química, ¿qué es lo que puedo hacer? Y recuerdo alguna vez joven, en la prepa, haber escuchado de Derecho Ambiental, y ahí fue cuando dije, quiero hacer eso, ¿no? O sea, porque
quienes más impactamos al medio ambiente somos los seres humanos, ¿no? Y el derecho es justamente el que regula las acciones de los seres humanos. Es correcto. Entonces, así es como decido estudiar derecho, y después ya la especialización la empecé a hacer, pues sí, desde la carrera, porque hay, por ejemplo, materias optativas. Bueno, en mi época, ¿no? Había derecho ambiental era optativo, sé que ahora ya es obligatorio, que me parece excelente y muy necesario. De acuerdo. Y pues desde entonces yo escogía mis materias acorde, ¿no? Sabiendo que me quería especializar en derecho ambiental, hice mi servicio social con un investigador doctor en derecho ambiental que se llama César Nava, y mi tesis la hice justamente haciendo un análisis del marco jurídico ambiental y del marco jurídico de urbano, o sea, como de planeación urbana, en la Ciudad de México, y particularmente en la delegación, en ese entonces ahora alcaldía, de Xochimilco. Porque es muy interesante cómo estas, digamos, regulaciones y políticas ambientales y urbanas muchas veces no dialogan entre ellas. Claro. Y entonces provocan muchos daños ambientales, ¿no? O sea, en particular en Xochimilco, pues en los canales, en las chinampas, estas regulaciones no han sido pues no han dialogado justamente, entonces el impacto ha sido muy evidente. Y bueno, muy sabes, no sé si estén de acuerdo, pero esta rama del derecho justo no es igual así como que tan tiene tanta difusión como, pues no sé, derecho penal, procesal penal, civil, de todo, ¿no? Lo que en fiscal que encontramos, el ambiental creo que también impacta, también tiene el mismo interés, para mí la verdad, igual que todas las especialidades que maneja derecho, porque justo es el impacto humano en el que justo estamos nosotros aquí, ¿no? Nuestro entorno. Entonces yo considero que sí necesita como más difusión también en esa parte, que qué bueno que ya lo hicieron como tronco común, como nos comentas, y que sea obligatorio, ¿no? Porque también es una parte importante y trae ley, ¿no? O sea, pesa. Por supuesto, debería de pesar de la misma forma que un fiscal, que un civil, que un penal, pero bueno, a lo mejor antes no existía tanta como difusión, ¿no? Ahora en la actualidad pues ya ha cambiado el sistema educativo y qué bueno que ya sea obligatorio, ¿no? Porque si no, pues estaríamos como que en retroceso, ¿no? Pero aquí lo importante que también estaban comentando Lisbeth, esa cuestión del impacto que tiene, pues no solamente en este caso en la alcaldía de Xochimilco, sino que en toda la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero hablando en específico de Xochimilco, yo creo que sí, es una alcaldía que tiene un ecosistema increíble, ¿no? Que no todas la tienen, ¿no? Y que debería de cuidarse todavía más. Sí, exacto. Y de hecho es un gran ejemplo, porque algunas zonas de Xochimilco tienen inclusive protección a nivel internacional. Es correcto. O sea, es un sitio Ramsar, ¿no? Que es de importancia para la conservación de las aves migratorias, es patrimonio también cultural de la humanidad, o sea, porque no solo, justo este tema de medio ambiente y sus elementos naturales en Xochimilco están extremadamente relacionados con las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios en Xochimilco. Sí. Entonces, pues tiene mucha protección este territorio, pero a pesar de eso ha sido bastante impactado, ¿no? Por asentamientos irregulares, por malas políticas de planeación urbana. Justamente cuando la mayoría de la gente, cuando les menciona Xochimilco, piensa en las trajineras y en la fiesta, ¿no? Así es. O sea, es así, y uno que otro que se cae por exacto. Que el Titanic mexicano. Exacto. Pero si de verdad, yo viví casi toda mi vida en Xochimilco, mi familia materna vivió desde siempre en Xochimilco también. Y entonces es por eso que a mí me empezó a interesar particularmente esa alcaldía, porque mi abuelita me contaba cómo era Xochimilco hace 80 años. Wow. Y yo, o sea, realmente iba hasta las trajineras y decía, es que no puede ser que esto hace 30 años era o sea, lo que ahorita ya se convirtió, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y es ahí como que me empieza a interesar y hacer este ejercicio de estar en la trajinera y pensar en todo lo que te rodea, o sea, en las aves que están ahí, que llegan desde Canadá, o sea, llegan, es realmente un territorio muy importante, y también en dos temas. Es un pulmón verde para la Ciudad de México, porque son humedales, y además también para el tema de de ecosistema. De mitigación, exacto. De mitigación de gases de efecto invernadero, o sea, porque tiene ahí mucho ecosistema verde, por así decirlo, que absorbe esos gases, pero también en tema de agua.
Okay. Es una alcaldía con muchos cuerpos de agua que lamentablemente justo carecen de agua. O sea, tienen ellos el agua, pero pues se va al centro de la ciudad o a otras zonas de la ciudad y la gente de ahí se queda sin agua. Y entonces esta extracción de agua pues también provoca el tema del suelo, ¿no? Okay. No sé si recuerdan que en el terremoto del 2017 Xochimilco fue bastante impactado. Sí, hubo por ahí un video que estuvo muy sonado en varias redes sociales que se ve completamente impactante, ¿no? Sí. Y que justo de eso que mencionas, Liz, creo que ya trae como consecuencia justo, pues me imagino la pérdida de ecosistemas, de vida silvestre, que obviamente, como dices, ¿no? De qué iba de lo que era antes, ahorita el impacto que ya tuvo, pues la verdad por nuestra culpa, por no pues tratar como de cuidar o de preservar, o tal vez de hacer más difusión en esa parte del derecho ambiental para poder crear, ¿no? Poder cuidar esas zonas que obviamente pues son patrimonio que nos conciernen a todos y que pues obviamente se ve la disminución totalmente de toda esta parte, ¿no? Ecológica. Sí, justo. Y también creo que es muy importante mencionar que hay mucha gente, población de Xochimilco que han estado en resistencia y en lucha todos estos años en contra de varios proyectos, pero pues obviamente en México es muy complicado ser una persona defensora del territorio. Sí. Entonces sí creo que a nosotros, quienes no somos población local, sí nos toca quizás difundir esta importancia de Xochimilco más allá de la trajinera, ¿no? Okay. Ya hay muchos esfuerzos, la verdad es que hay muchos proyectos comunitarios, otros igual no locales, pero proyectos que están intentando hacer. Pero creo que es muy importante siempre darle la voz a las personas que viven ahí, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo. Son los que son impactados. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita, bueno, hace ya tiene algunos años que se puso de moda el ajolote, ¿no? Inclusive lo tenemos en el billete. Sí, claro. Y yo critiqué mucho eso, o sea, porque es como, de nada nos sirve reconocerlo en un billete si seguimos destruyendo su ecosistema. Así es. O sea, porque literalmente los canales de Xochimilco es el único ecosistema en donde puede habitar el ajolote, que además es una especie única en el mundo. No, y que siempre se ha dado, ¿no? Y justo lo que dices, de repente le dan importancia, lo jalan de un tiempo corto para acá, o sea, ¿y por qué no hacer desde el principio, no? Las cosas como son, el origen. Y que sea constante, y no solo un ratito. Sí, y no solo de eso, sino otros ecosistemas que justo tienen lugar, derecho a esa parte de difusión, de que todo mundo conozcamos, y solo es momentáneo, ¿no? Sí. O sea, sí, o nada más creen que haciendo o renovando el parque ecológico de Xochimilco ya se lavan las manos y ya no hay más que hacer, cuando además es un tema integral, ¿no? O sea, es un tema de planeación urbana, de políticas de vivienda, de infraestructura urbana, llámense agua, luz, o sea, esa zona pues casi siempre la periferia de la Ciudad de México está completamente abandonada. Así es. Es correcto. O invisibilizada, o sea, no les importa a los gobiernos, como bien dicen, en campaña van, muy bonita la foto y después ya nada pasa. Exacto. Es nuestro cuento de exacto. Queridos radioescuchas. Como decía una peli, es el país de no pasa nada, no pasa nada. Sí, no, y la verdad es que no solo Xochimilco, sino toda la parte de la ciudad. Hay que recordar que nos encontramos en una zona sísmica, en la que justamente se tienen que cuidar, pues no nada más esta parte, ¿no? Hablamos de una alcaldía, pero si hablamos realmente de todas, o sea, ¿cuánto nos saldría, no? Por el uso del suelo, sobrepoblación, mal uso, o sea, todo genera lo que tenemos, ¿no? Creo que es un tema, Doc, ahorita con lo que estamos viviendo con las lluvias, con todo lo que está pasando, los microsismos. Exacto. Creo que sí es una parte como importante de resaltar, ¿no? Y así que nos puedan hacer también conscientes qué nos toca hacer, ¿no? A nosotros qué nos toca hacer para poder cuidar y poder, pues lo menos lo que te toca, ¿no? O sea, no podemos cambiar todo ni a todos, pero sí la parte que nos poner toca. Tu semilla, sí, claro. Y que toda acción cuenta, de verdad, aunque creamos que separar la basura o ahorrar el agua. Sí, que no sirve, sí sirve. Sirve muchísimo, mucho. Inclusive este tema, como bien dices, de sensibilización, de ser conscientes que estamos en un planeta con recursos finitos, o sea, no son infinitos, no es que vamos a tener agua toda la vida y si no la cuidamos, pues ya la estamos pasando mal, ¿no? Exactamente. Y eso creo que es importante mencionarlo. Hay personas que sufren o son impactadas o sea, mucho más que otras, ¿no? O sea, igual y nosotros, pues, bueno, hablo yo, podré quedarme sin agua un par de días en la semana, pero hay gente que se queda semanas. Sí, o meses. Sí, exacto. Es muy fuerte toda esta parte. Pero aparte de todo esto, pues sí tiene que ver precisamente con los cambios climáticos y con toda esta cuestión
de conservar el ambiente y que, bueno, es la parte en la que te has especializado, ¿no? Sí. Platícanos un poco acerca de cómo desarrollas esta cuestión, esta especialidad. Claro, pues miren, justo termino de estudiar, ¿no? Derecho, y después empiezo a trabajar en un despacho de puro derecho ambiental, que lo que yo hacía era consultoría. O sea, van clientes, empresas, lo que sea, a decir, oigan, necesito justo sacar mis permisos de ambiente, o sea, para cumplir con las normas ambientales. Ajá. Y nosotras apoyábamos en eso, ¿no? En la elaboración del estudio técnico que tienes que presentar para probarle a la autoridad que no estás teniendo un impacto significativo en el medio ambiente, y si sí, ¿cómo lo vas a mitigar? Exacto. ¿No? Entonces eso es prácticamente lo que yo hacía como consultora en tema de derecho ambiental. También le platicaba en su momento a Gus que es importante contarles que derecho ambiental es muy amplio, ¿no? O sea, el tema de residuos, de conservación justo de la biodiversidad, flora, fauna. Sí, trae como un montón de ramas, ¿no? Muchas, también. justo contaminación, que ahí voy con lo de cambio climático, ¿no? Es contaminación de agua, de suelo, del aire, que eso es muy importante. Entonces, bueno, digamos que el cambio climático, a mí la vida me arrastró al tema, porque es una realidad del tema yo le llamo crisis climática, y creo que vale la pena contarles qué es la crisis climática, porque sí, también... claro que sí. A mí, o sea, yo inicié yo recuerdo haber visto en la escuela hace muchísimos años, bueno, no tanto, pero hace muchos años, hablar de, por ejemplo, primero del efecto invernadero, ¿no? Y después de efecto invernadero fue calentamiento global. Entonces, en esos años nos tocó lo mismo. Exacto. Sí. Y después ya fue cambio climático. Entonces, creo que contarles por qué esa evolución, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El efecto invernadero es un efecto natural del planeta Tierra, que hagan de cuenta que es provocado por el Sol. El Sol emite calor y luz al planeta Tierra, y alguna parte de ese calor se queda en la Tierra y otra se sale, ¿no? O sea, como que rebota, refleja. Y aquí en el planeta tenemos o emitimos gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Hay dos tipos: los naturales y los inducidos por el ser humano. Los naturales, por ejemplo, son los volcanes. Cuando hacen erupción, sacan esa fumarola, son gases, y esos gases de efecto invernadero. Y el metano, por ejemplo, de las vacas, ¿no? O sea, cuando echan gases, eso es metano. Pero hay otros tipos de gases de efecto invernadero que producimos los seres humanos a través de combustión, por ejemplo, de carbón, de los coches, el de industria. Totalmente tóxico. Sí, también, justo, porque no solo, además tienen partículas que son súper dañinas para la salud de los seres humanos y del planeta, o sea, de ecosistemas de otras especies también. Entonces, esos gases suben a la atmósfera y se quedan ahí y hacen una capa. Exacto. Pero entre más gases producimos, la capa se engrosa más. Crece. Sí, por supuesto. Exacto, y entonces el calor que viene del sol es más difícil que salga. O se mantiene. Sí, estamos como tapaditos en exacto, una olla. Exacto, eso es el efecto invernadero. Lo que pasa es que ya producimos muchos gases y entonces la capa engrosada calienta más el planeta, y eso es calentamiento global. ¿Va? Entonces, ya el tema de cambio climático es porque el calentamiento global de la Tierra está produce cambios en otros sistemas del planeta, ¿no? O sea, ya en el agua ya está provocando estos eventos más extremos, justamente como huracanes, lo que estamos literalmente viviendo el día de hoy. Así es. No nosotros, pero sí en Guerrero, en Acapulco y en otros estados y municipios del país. Así es. Entonces, eso es se provoca por el calentamiento de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya hablamos de cambio climático, que son estos cambios en todos los sistemas que sostienen la Tierra o la vida en la Tierra como la conocemos. Y actualmente, ya recientemente, hablamos de crisis climática. Ya no hablamos tanto de cambio climático. ¿Y qué es lo que implica la crisis climática? Es ya darle este twist social. O sea, ya no solamente estamos hablando desde la ciencia de cómo cambian estos sistemas en la Tierra, en el planeta, etcétera, sino cómo estos eventos, estos fenómenos extremos están impactando de manera diferenciada a las personas. Sí, generar conciencia social. Exacto. Y muy importante también decir que no todas las personas contaminan
o contribuyen de igual manera a este cambio climático, ¿no? Exacto. Hay un dato, la verdad es que no recuerdo bien los números, una disculpa, pero prefiero no decir números falsos, Ok. pero alrededor entre el 10% y 1% de la población en México son quienes más contaminan, quienes generan aproximadamente entre el 26 y 30% de todas estas gases, ¿no? Gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población en México solo emite hasta 2 toneladas al año, que es la más, digamos, que viven en condiciones más vulnerables, ¿no? Y entonces son las más impactadas. Y el ejemplo perfecto justo es en Acapulco. Así es. O sea, ya los impactaron, o sea, no dirá destruido, pero está bastante impactado. Sí, o sea, Acapulco. creo que ni un año pasó del pasado y ahorita lo que está ¿cómo presentando está? está terrible. Pero quienes están sufriendo literalmente más son las poblaciones y las de la periferia de Acapulco, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa en Ciudad de México, lo mismo. Así Entonces, es. quienes menos contribuyen a esta causa de la crisis climática es quienes más están siendo impactadas. Y además, si le agregamos como justo este lente de género, pues sí, también es una realidad, un hecho, que las mujeres y niñas son quienes, además, o sea, dentro de estos grupos vulnerables sufren todavía más, ¿no? Por el tema de cuidados. Entonces, pues sí, por eso es que hablamos ahora de crisis climática y así es como está la evolución del efecto invernadero a crisis climática, así es como sucedió. Y muy importante también comentar que, pues, sucedió en 2 décadas, o sea, 3 no es que los científicas no lo hayan mencionado antes, pero ha sido tan acelerado que por eso es que estamos teniendo este capítulo hoy, ¿no? Sí, es increíble, sí, justo cómo se ha ido como revirtiendo el tiempo y lo vamos viendo, pero rapidito, o sea, ni siquiera, como dices, hablamos de algún tiempo ya lejano, todos los días se está dando un cambio diferente, impacta totalmente, ¿no? A todos como sociedad. Que de hecho también tiene que ver con el paso del tiempo, por eso se ha acelerado claro. el tiempo, porque sí, de tanto que ha evolucionado el clima y todo esto, pues sí impacta también en la cuestión de temporal. Sí, claro. Y bueno, ahorita, por ejemplo, mencionando esto, ahorita pues todo el movimiento que se ha dado justo en el suelo, aquí en la Ciudad de México, digo, esta semana fue un ejemplo bastante bueno, pues para percibir, no sé si ustedes o no lo percibieron, pero todo el tiempo hubo actividad, ¿no? O sea, normalmente ya septiembre es como ya mes de... ya no es septiembre. Sí, ya está ahí memes y toda la cosa de este tema, pero sí justo se va notando cómo cada año, pues la verdad empeora un poquito más, ¿no? Y también esa parte de la contaminación ambiental en el aire, en el suelo, o sea, es impactante, o sea, y genera justo todo lo que comentas, ¿no? Sí, y justamente así es como yo me acerco al tema de cambio climático, porque, o sea, en derecho ambiental vemos todas estas regulaciones, pero ves que están siendo, o sea, los impactos ambientales, cual sea que sea, está siendo profundizado por el cambio climático, ¿no? Es como esta capa que abraza todo y que lo profundiza más. Entonces ahí y además si le agregas el tema de justicia, ¿no? Que ya las personas están siendo impactadas de manera diferenciada. Entonces ahí es cuando ya me empieza a mí interesar a interesar el tema del cambio climático como más desde lo profesional. Y es por eso que me voy a hacer la maestría en política ambiental y climática, porque también tiene mucho que, o sea, no solo es regulación. Hay mucha política, como política real, no me refiero a la política partidista, y políticas públicas que tienen todo que ver con estos temas. Entonces así es como lo relaciono, o sea, tienes tú ya que hablar de cambio climático para que el gobierno o las personas tomadoras de decisión ya contemplen estas variantes de cambio climático en sus políticas de medio ambiente, ¿no? Y de medio ambiente también es súper interesante decirles que tiene que ver con energía. Por eso el tema de transición energética justa. Por ejemplo, la matriz eléctrica de México, o sea, de cómo se genera la electricidad, aproximadamente un 80 y tantos % está producido por combustibles fósiles, que esos emiten gases de efecto invernadero.
Entonces es una matriz eléctrica bastante contaminante, sucia y que además tiene impactos en la salud también, ¿no? Sí, por supuesto. Si pensamos en las poblaciones que viven cerca de las carboeléctricas, por ejemplo, Petacalco en Guerrero, volviendo a Guerrero, pues también ya hay ciertos estudios o datos que demuestran que estar cerca de una carboeléctrica, vivir cerca de una carboeléctrica, pues tiene muchos impactos en la salud. Exacto. Y en los ecosistemas, ahí hay comunidades pesqueras que pues han visto que ha disminuido muchísimo pues sí los peces y entonces su actividad económica local está impactada. Entonces todo está relacionado. Definitivamente. Sí, va de la mano completamente. Así todo. Es. Yo por eso nada más uso velas para... no es cierto. ¿Quieres regresar a la antigüedad? Sí. No, pero hablando en serio, sí es un problema muy fuerte. Sí, sobre claro. todo este ejemplo que pone Liz en este poblado. Y así como pues aquí en el país existen varias poblaciones con los mismos problemas, con digamos, industrias grandes que se acrecentan en alguna población y que alrededor causan problemas no solo de enfermedades, sino que al impacto en el medio ambiente, ¿no? Exacto. Es correcto. Y bueno, en esta parte de la política, ¿cómo consideras tú nuestro derecho ambiental aquí en México? ¿Tiene difusión? ¿No tiene difusión? ¿Le hace falta como punch? Si está bien estructurada, por ejemplo, en la parte de la carrera, ¿crees que sea suficiente? ¿Le hace falta? ¿Qué piensas de eso? Pues mira, creo que sí hace falta darle la importancia necesaria desde las facultades de derecho. Así es. Al derecho ambiental y en su rubro, digamos, de clima seguro, que es lo de cambio climático, porque igual hacerlo obligatorio sí es un gran avance. Ya era obligatorio en mis años, o sea, 2012, 2017, en algunas facultades, no en la UNAM. Okay. Pero igual es muy raro, o sea, todavía es triste, pero todavía no habemos tantos abogados y abogadas ambientales. Sí, me imagino. Así es. Exacto, o sea, casi que, no puedo decir nos conocemos entre todas y todos, no, pero sí todavía no es tan común como justo. Entonces, sí creo que hay que, desde las facultades, como reforzar, pero también desde las personas, porque también le contaba a Gus, yo cuando decía yo me quiero especializar en derecho ambiental, me decían, ay, ¿eso qué es? ¿Para abrazar árboles? Sí, o sea, justo ve qué tipo de difusión tiene la carrera, ¿no? Claro. Y si no sabes ni siquiera de la carrera, ¿cómo te vas a enterar que existen ramas o especialidades justo que nos impactan a todos, ¿no? Exacto. O sea, exacto, y creo que eso tiene todo que ver con también la sensibilización misma de la gente, ¿no? O sea, porque igual no se trate vamos a cambiar a todo el mundo, pero si las mismas personas no le dan la importancia necesaria a los elementos naturales de los que dependen, llámese agua, aire, electricidad. Sí. O sea, y más en un ecosistema urbano, ¿no? Exacto. O sea, que los damos por hecho. O sea, que a nosotros realmente no nos cuesta nada darle así, prender la luz, calentar nuestra comida, ir al súper y comprar nuestra comida. O sea, todo lo tenemos tan a la mano que no somos conscientes de dónde viene y cuál es el impacto de eso. Justo creo que es esa la inconsciencia que a lo mejor con la que tratamos todos los días, porque si hubiera como más cultura, la verdad yo sí le atrevería a llamar cultura en esa parte ambiental. Sí, por supuesto. Creo que seríamos también de otro pensamiento, ¿no? O sea, como nos dices, ya ahorita ya lo hicieron obligatorio, ¿no? Como materia. Pero dices, ¿y los demás qué, no? O sea, no solo es porque sea derecho, ¿me entiendes? Tiene que ser cualquier profesión en la que yo creo o considero que se debería dar mínimo como tronco común. Claro. Para que pudiera empezar a hacerse como esta parte de conocimiento, ¿no? Claro, y hablando ya más aparte de ser una carrera, el hecho de que sea conciencia de la gente, o sea, estamos hablando de una crisis ambiental que creo que todos debemos de estar... Sí, tenemos que ver. Que todos estamos involucrados y que muy poca gente realmente se compromete, en este caso, a meterse a dar soluciones o a hacer realmente la diferencia. Entonces, esa parte de conciencia creo que sí debe ser resaltada
para que... General y cultural para todos. Para todos, o sea, sí. Exacto. Pues corrompen todos. Sí, para nuestras autoridades. A todos. Y justo esto que decías de, bueno, ya solo hay que usar velas. No, tampoco se trata de ya vamos a... O sea, ya no hay que contaminar nada. O sea, nuestra existencia misma ya es un impacto ambiental. Exacto. En fin. Sí. Y no vamos tampoco a dejar de usar tecnología que nos es útil, o del internet, celulares, ¿no? Pero más bien, simplemente, de verdad que ser conscientes, o sea, de lo que estás comiendo, de dónde viene, por qué, qué es lo que, o sea, suficiente. Creo que con eso es suficiente tener estas conversaciones. Igual valorar, elegir, exacto, valorar eso que tenemos. Y creo que esto sí es muy importante, sí, exigirle a las personas tomadoras de decisión que esto sea central en todas las políticas, porque como bien dices, es integral. Así es. O sea, no solamente quienes nos especializamos en los temas ambientales o climáticos vamos a ver esto, sino todas las carreras, todas las profesiones, todas nuestras actividades del día a día tienen que tener ya este eje, digamos, como de sustentabilidad, por así decirlo. Sí, claro. Para que reducir nuestro impacto. O sea, yo creo que con eso podemos lograr mucho, y el tema de exigir a las personas tomadoras de decisión, pues sí es que tomen con seriedad, o sea, que pongan en el centro, y yo lo llamo así, el cuidado de la vida. Sí, ¿sabes? O sea, creo que, bueno, ahorita también quedó ad hoc el tema. Creo que siempre es tan preocupante otras cosas sociales, otras cosas políticas, la verdad, pues lo tengo que decir, que se olvida toda esta parte que dices, ajá, ¿y de dónde dependes? Ajá, ¿y de dónde vas a calentar tu comida? ¿De dónde vas a usar los recursos para bañarte, para salir, para caminar, el uso del suelo? O sea, todas esas cosas se pierden completamente justo por nuestra parte urbana como la que tenemos, y no le das la importancia, ¿no? Es más, platicábamos unos temas anteriores también con un invitado que tuvimos con Víctor. Exacto. Incluso las áreas verdes que se generan en las alcaldías, por ejemplo, pues a veces ni la gente se detiene a ver qué es lo que, o qué flor crece, o sea, hay algo que tú puedas hacer como para no contaminar ese pequeño, ya ni siquiera estamos hablando de un gran espacio, ese pequeño espacio que te ponen ahí, ¿no? Digo, no es que sea menos, pero sí cuidar lo que nos rodea, ¿no? En esta parte ecológica. Yo creo que eso es sumamente importante, o sea, no es como que, o sea, no, nuestras acciones igual impactarán en la conservación del Amazonas, no lo sabemos, pero sí, lo que sí es cierto es que van a impactar en nuestro ecosistema más inmediato, y por ecosistema no solo hablo áreas verdes, familia, en el trabajo, en eso sí podemos impactar y sí podemos hacer una diferencia, y de verdad, eso es muy importante, porque yo, o sea, llegué a sentirme como sola, ¿no? De, ay, es que solo yo hago esto, pero cuando te vas involucrando, te das cuenta que muchísima gente, o sea, de verdad son millones de personas y miles de personas en México que estamos haciendo cosas para poder conservar, ¿no? Estos medios de vida. Y creo que aquí también el tema de las generaciones, digamos, nuevas generaciones. Sí, tiene mucho que ver. Tiene todo que ver, porque obviamente que nos va a preocupar más a nosotros, que todavía nos quedan algunas décadas de vida. Todavía un buen rato. Exacto. Sí, claro. Sí, todavía un buen rato. ¿Y dónde vas a vivir? Exacto. O sea, ¿Cómo queremos vivir los próximos años? ¿No? Queremos seguir ahogándonos en la contaminación, smog sin todo, agua, sí, cada vez con más calor, con inundaciones, viendo tragedias. Sí. O sea, no, o sea, realmente no es lo que queremos, y no, tampoco se trata de ya nada podemos hacer, todo lo contrario. Creo que estamos en un momento de imaginar nuevos futuros, cómo queremos reimaginar nuestras ciudades, cómo queremos reimaginar nuestras comunidades, y definitivamente el tema de medio ambiente tiene que estar en el centro. Sí, claro, y la verdad se agregaría, a lo mejor no confiarnos, porque sí el tiempo se está agotando, ¿no? Lo vemos todos los días, con un poquito más de problemas de que no llega el agua, de que pues hay más movimiento en el suelo, el impacto ambiental del aire y todas esas cosas. Yo sí a lo mejor arrojaré el comentario que seamos también conscientes que el tiempo se está agotando, ¿no? Sí está pasando todos los días un poquito más, y bueno, sí es de darle importancia. Sí, definitivamente es darle la importancia a la tierra, o sea, porque realmente pues es donde vivimos, y es, como bien dice Lisbeth, pues las nuevas generaciones, cómo quieren vivir su futuro, ¿no? ¿O qué les vamos a dejar? O qué se va a dejar, ¿no? Entonces, pues más que nada es esa parte de hacer conciencia realmente. Sí, claro. Y también creo que es importante mencionar esto de hacer conciencia desde nuestras trincheras, ¿no? O sea, porque también yo al menos soy muy consciente que
hay veces, lo hablo por ejemplo con mujeres y regreso a este tema de género, que pues en Ciudad de México el transporte público no llega a ser el más eficiente, está ya sobrepasado totalmente. Poblado. Exactamente, ya tenemos los vagones exclusivos para mujeres y todo, pero aún así hay como todavía te sientes insegura, ¿no? Sí. Entonces yo hablo con algunas mujeres que tienen la posibilidad de tener coche y obviamente que me van a decir, yo prefiero 1000 veces usar el coche a usar el transporte público, porque no solamente se trata de llegar a decir, ay, pues ya todos a usar transporte público. No, hay que entender el contexto de cada persona y entender que dentro de nuestras posibilidades podemos aportar un granito. Sí se puede hacer algo. Exacto. Sí, y sabes, tiene mucho lugar ahora que comentas esto. No sé si recuerdan que hubo un impacto también donde hicieron difusión para el transporte por medio de bici. Y bueno, yo la verdad es que estamos tan cerrados en esta parte de contribuir cada quien que ni siquiera te imaginabas que podía prosperar. Claro. Pero, pues, ¿cuál es la sorpresa, no? Que justamente pasas por estos bases, no sé cómo llamarles, donde estacionas tu bici o algo así, que son las que presta la Ciudad de México. Y la mayoría de la gente sí lo usa, o sea, ahí te das cuenta justo el aporte de cada quien. Es correcto. Pues a lo mejor no sé si tengan coche o no, ¿no? Pero está la iniciativa, está como la acción de decir, sí lo voy a hacer, lo voy a usar. Y ves de todo, ¿no? O sea, y sí funciona, o sea, creo que a más difusión sí tendría como una consecuencia mejor de ver en nosotros realmente un cambio, ¿no? Solo es cuestión que generen más, insisto, como difusión, que sea más cultural esta parte para que nosotros mismos podamos darnos cuenta que sí tenemos que hacerlo, o sea, sí o sí, ¿no? A tu manera, pero hay que generarlo. Es correcto. Exacto. Y regreso al tema de las personas tomadoras de decisión, porque realmente, o sea, sí tenemos nosotras como población un poder a través del voto, o sea, ahora que acaban de pasar las elecciones, sí de verdad fijarnos en lo que se está proponiendo y por quiénes votamos y cuáles son sus propuestas en esta materia, porque de verdad que de eso depende. Así o sea, podrán... De hecho, ya estas últimas elecciones definitivamente en la agenda estuvo el tema ambiental, de agua, de cambio climático, pero ¿qué es lo que proponen para eso? O sea, que no solamente se quede en el discurso, ¿no? Así es. Y o sea, también un tema de rendición de cuentas. Exacto. O sea, cómo es, o sea, si sí lo prometieron, o sea, si es una promesa, si se logró, cómo se logró, eso es muy importante y... rendirlo y verlo, ¿no? Nosotros como impactados o como primeros impactados es como dices, ok, sí coincide tu informe con lo que yo estoy viviendo o con lo que estoy pasando, ¿no? O con los microsismos, por ejemplo, que bueno, no se calman. Ya no hay hay como alguna parte en la que justo como dices hay que proponer, ¿no? También se nos da muchas veces esa parte política nosotros como ciudadanos de poder elegir y de poder proponer, ¿no? Creo que es una parte pues de lo bueno que tenemos para esa participación ciudadana y como dices, ¿no? Dar seguimiento y pues ver realmente, deja que lo digan, que lo cumplan, ¿no? Exactamente, así es. Sí. Y bueno, pues ahorita que vamos a tener a nuestra primera mujer presidente, pues yo creo que sí debería de, bueno, creo que ella ya tiene de hecho un antecedente, una especialidad, ¿no? En estas cuestiones ambientales. Entonces, yo creo que sí va a tener mayor impacto ya una vez que esté su gobierno y que, pues, como dices, ¿no? Que realmente se vea la diferencia en lo que van a hacer, ¿no? Exacto, sí. Es en el tema ambiental, pues estamos quienes nos dedicamos a esto muy expectantes, ¿no? Porque sí viene fuerte la agenda, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, también es cierto que va a seguir apoyando los proyectos de prioridad nacional de la administración que ya termina. Entonces, bueno, hay un poco de inconsistencia, pero tampoco se trata de todo blanco negro, ¿no? O sea, creo que es un avance y vamos a estar expectantes de que esta agenda se fortalezca. Sí, claro, y que se lleve a cabo, ¿no? Porque digo, nosotros, es que es... muy irónico, pero como somos los primeros impactados, justo ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿por qué proponen cosas que pues obviamente no se ven? ¿No? O sea, es como difícil porque al final nosotros somos los afectados, ¿no? Y de agendas o propuestas, pues todos estamos llenos, ¿no? Realmente, regreso al punto que comentaba al inicio, que bueno, ok, mientras sucede, que ojalá y sí suceda en esta administración, no nos queden mal las mujeres, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Recoge tu basura, si sacas a tu perrito, pues levanta
las heces que hace, tener como más cuidado en esa parte que nos rodea, ¿no? Tal vez para empezar. Así y ya es. de ahí pues ir desencadenando más, pues no sé, costumbres, ¿no? Buenas costumbres para el ambiente. Exacto, Gracias. perdón, algo No, que yo implementé en mi familia y he tratado de implementar en otros espacios es, por ejemplo, el uso de desechables, ¿no? Cuando 15 de septiembre ya estas comilonas que obviamente que nos da flojera lavar los trastes, ¿no? Sí, de tantas sí, personas, sí. pero te juro que si cada quien lava su traste, No, ya con eso es Es se una ayuda. ahorra, no y se ahorra un saben. montón Sí. de basura y Ajá. muchísima. Es que se hace una cantidad enorme de estos plásticos y todo. Exacto, de plásticos, Y que que- quedan años, o sea, Ujú. cientos de años en nuestro planeta, Así de verdad. Así es, sí. Así es. Se tarda miles de años en deshacerse, ¿no? Entonces, Exacto. eso genera todavía más contaminación claro. y bueno, pues definitivamente es algo que se tendría que evitar, ¿no? Es que, o sea, justo afecta en la parte de materia, cuando juntas y se hace una bola de basura, Ujú. y afecta en la parte de ambiente del aire porque la queman. Ujú. Y Aparte. entonces, o sea, toda esa parte que se hace de plástico y todo quemado justo y empieza a Eso. impactar el ambiente, ¿no? El aire. Exacto. Entonces, o sea, todo trae como esa parte de consecuencia Sí. de que no nada más es comprar y tirar y luego No. ¿qué sigue? O sea, es lo que no Ajá. nos preguntamos. ¿Cuál es la Exacto. consecuencia de cada una de las acciones cuando usas este tipo, por Ujú. ejemplo, ¿no? En este caso, de los desechables. Exacto. Y también al momento de comprar, ¿eh? O sea, siempre me pregunto, ¿realmente necesito esto? O sea, Exacto. y no está mal, o sea, habrá cosas que nos encanten y que te gusten pedir de Temu y eso, insisto, no se trata de ser los así perfectos en este tema para nada, pero sí intentar reducir nuestro impacto con esas preguntas, ¿no? Cuestionarnos si lo necesitamos, de dónde viene, hacia dónde va, que de verdad que eso va a ser la gran Sí, diferencia. la diferencia, diferencia. así Y es. también hubo una reducción también en el uso de popotes, que también era una parte también de las que afectaba más. Bueno, no sé, o sea, normalmente cuando salimos a algún lado, comes o no sé, estás en algún establecimiento, pues era muy común que te sirvieran tu bebida con tu popote, ¿no? Era lo más normal. Y pues ahora sí ya también se puede notar un poquito, pero solo es esa parte, porque falta un montón. O sea, nada más es dices, ok, un puntito, ¿no? Un granito. Exacto. Y lo demás. O Sí, sea, y es sí. bastante interesante el ejemplo del popote porque sí, claro que es un gran cambio y se agradece, pero luego la gente claro. cree que ya es suficiente. no. No. Ah, ya sin popote, o sea, justo pasa en estos cafés, ¿no? Que no te dan popote, pero el vaso es todo de plástico. Es o sea, así como que, o sea, No importa. sí, Exacto, ya Imagínate te quedas que- así de, ¿qué onda? Sí, no, es como doble moral, ¿no? O sea, dices, no, Ajá, no o sea, puede ser, no es lógico. Muy, o sea, muy, exacto, demasiado ilógico. Yo usaba el popote nada más para aventar las bolitas de papel, ¿no? Pero pues Sí, eso era claro. o sea, hace años, ¿no? Exacto. ya no, ni eso, ya ahorita ya, no. No, eso no se puede hacer. Que eso ya seguramente será, bueno, puede ser para otro capítulo el tema del concepto de greenwashing, ¿no? Ok. Como que es, no, bueno, es un anglicismo, pero es esto que usan las empresas, llámese Coca-Cola, estas grandes empresas de, ya somos sustentables porque reciclamos Pues, tales, pero están explotando todo el agua del norte, ¿no? Así O sea, tiene que ver con el tema del agua, exacto. justo. Entonces eso, o sea, cuestionarnos así de, sí, a ver, si sí estás diciendo, yo sé que te toma tiempo, o sea, literalmente tiempo de Sí. investigar si es lo que están haciendo, pero creo que eso sí es nuestra responsabilidad. Sí, definitivamente. Como decisiones informadas y que reduzcan nuestro impacto. Exactamente. Sí, y ahorita mencionaste algo, una clave, y yo creo que es muy importante, Liz. El hecho de no solamente ser conscientes nosotros, sino que hacerlo en general con nuestras familias, que mencionaste, hacer que la familia también sea consciente de eso, que los espacios que tenemos cerca, como bien mencionabas, pues los cuidemos, los mantengamos de la mejor manera y que eso pues es contribuir con nuestro granito de arena, Claro. perdón, pero hace la diferencia, Es ¿no? una costumbre generacional, lo que Exacto. vamos a ir propagando. O sea, al final del día, a lo mejor nos vamos, ¿no? Pero ¿qué dejas? Una costumbre. Digo, Exacto. finalmente nuestras mismas leyes, nuestra forma de vida es por costumbres. La Exacto. ley marca una costumbre. Entonces, a partir de eso, esas conciencias que podemos tener, creo que es el mejor punto para poder iniciar. Así Ujú. es. Sí, completamente de acuerdo, Zair.
modificando estos hábitos, hacerlos costumbre e irlos compartiendo, creo que es de verdad es la clave para el cambio, el que necesitamos. Y algo, por ejemplo, que yo le digo a mis papás, que pues ellos ya son grandes, ¿no? Sí, Hablando claro, de generaciones, claro. como para poder hacer esta sensibilización, es que ellos cuiden el medio ambiente y estén preocupados por estos temas es el más grande acto de amor para sus hijos. Totalmente. Que nos vamos a quedar, Así es. ¿no? Así es. O bueno, que vamos a vivir un poco más de décadas en este planeta, pero realmente cuidar de la planeta es cuidar de la vida, cuidar de los nuestros, y es un Así acto es. de amor. Totalmente. Así es, y la verdad es que, como te comento, son solo consecuencias, ¿no? De costumbres, lo que pasaría. Al final del día, ellos se van, tú te quedas, en algún momento nosotros nos iremos, y Sí. que es la parte que vas dejando, ¿no? La conciencia real, lo que dices, ok, ya cumplí, pero ya por lo menos saben aquí cómo se maneja, ¿no? qué La se situación, hace. o qué se debe o no hacer. Exactamente. Es muy importante toda esta parte que estamos platicando y sobre todo, yo diría en este momento, ¿qué podríamos hacer, Liz, para ser todavía más conscientes, aparte de lo que ya hemos platicado ahorita? ¿Qué podríamos hacer para contribuir? Creo que otra acción muy importante y difícil pero necesaria es sí mantenernos informados. Claro. O sea, justo esto que está pasando en Acapulco, qué es lo que está pasando en México, que tiene que ver con impacto ambiental y con cambio climático, y también en otras partes del mundo, en Latinoamérica. Igual si no nos queremos ir a Europa o Estados Unidos, que está bien, pero en nuestra región, ¿qué es lo que está pasando? Y digo que puede ser muy abrumador. Es muy abrumador porque luego, claro que pasa, hay momentos en los que dices, es que yo estoy poniendo mi granito de arena y aún así no veo Sí, que está las cosas sucediendo. mejoren. Exacto. Ajá. Pero no podemos mantenernos indiferentes tampoco, Así ¿no? es. Entonces creo que también mantenernos informados, ser críticos en lo que está pasando es sumamente importante. Elegir también qué información vamos a escoger, ¿no? El leer, limitar la información por este tema de que te puedes llegar a abrumar. Hay un concepto también reciente que se llama ecoansiedad, que sucede mucho en las generaciones jóvenes, que es pues como sentimiento de frustración, de que todo, pues sí, es que de que todo va a estar mal, ¿no? Es como, ¿para qué me esfuerzo si igual y no hay planeta en 30 años? Exacto. O sea, es este pensamiento. Sí, y es sí, totalmente emocional. es totalmente emocional. O esto de es que el popote de nada sirve, y es natural y hay que abrazar esos momentos porque sí hay momentos claro. en los que pues sientes que no hay salvación casi, Ándale. pero no por eso vamos a ser indiferentes, ¿no? De ya no quiero saber nada. O dejarlo de hacer. Exactamente. Entonces creo que eso también es muy importante, y reitero el tema de compartir con nuestros círculos más cercanos. También saberlo compartir, ¿no? Porque puede Exacto. haber gente que se sienta quizás hasta atacada. Ah, exacto. Sí, atacada. Entonces yo la estrategia que descubrí es una estrategia, hay muchas, es más bien en la plática, como, justo lo de Acapulco, sí, no, pues fíjate que eso yo leí que tiene que ver con esto. Sensibilizarlos Ándale, completamente. poco a poco, porque si llegas y dices, no, mamá, que ya no uses desechar, o sea, creas conflicto y entonces lo hacen Sí, menos. claro. Exactamente. Claro. No ves lo que está pasando. O sea, Exacto. Te no, me no, llevas sí. tus platos. Así de- Órale, Sí. que no los quiero. Exacto, entonces también saber comunicarlo es muy importante. Sí, Sí. estoy de acuerdo que creo, insisto, es una parte que nos falta como sociedad para las autoridades, de qué manera o qué medio están usando para podernos hacer llegar toda esta información de la mejor manera, Sí. en la que tengan que sensibilizarse de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos siendo impactados, y poder llegar a nosotros esa parte de la difusión, ¿no? O sea, la información real que necesitamos para poder nosotros actuar, ¿no? También. Exacto, y eso es muy interesante porque hay proyectos, en México hay algunos, en el mundo en general, hay proyectos de ciencia ciudadana. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno pues no genera los datos, ¿no? Por ejemplo, de calidad del aire. Entonces son las poblaciones locales quienes empiezan a monitorear la calidad del aire y tienen sus datos. Y entonces eso es información valiosísima, y esa información te va a servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces también la generación de información es sumamente importante, y entender que igual y si no lo hace el gobierno, por mil y Sí, estoy unas de acuerdo. razones, que no les interesa, que no hay dinero, que no hay nada, que no hay tecnología, pues no, hay gente que lo está haciendo. O sea, Así es. si Y no con sé- menos recursos. Así Sí, es. exacto. Así es.
O sea, igual platicábamos también de que estamos con el problema del agua, todo el diluvio o el problema que ahorita está lloviendo y tal cual vemos pasarla y se va. Y bueno, yo creo que también debe haber conciencia en esa parte que es demasiado, esta parte pluvial que estamos ahorita experimentando y se va, o sea, y dices, y luego no van a hacer algo, no se puede nosotros mismos hacer algo, o sea, esa parte de conocimiento a lo mejor que nos pudiera ayudar a ahorrar, pues no hay, o sea, no hay, y nada más es lo que tenemos, lo poco, a lo que menos le invierten, es lo que tiene, recoge tu basura, esas cosas, ¿ok? ¿Y qué más puedo hacer, no? Claro. O sea, se necesita totalmente esa parte de difusión. Exacto, y eso es como el colmo, uno de los muchos colmos de la Ciudad de México, que no hay agua y nos estamos inundando. Sí, justo, sí. O sea, son ironías que dices, no entiendo. ¿Cómo? Exacto. Sí. Que igual les platicaba en su momento que si hay programas de captación pluvial, o sea, sí se trató de hacer un esfuerzo, pero la verdad no ha sido suficiente. Y creo que esto o sea, simplemente cuestionarnos de, oye, si yo no tengo agua y estoy viendo pasar el agua o está cayendo un diluvio, ¿qué puedo hacer? De verdad que sacar tus cubetas. Sí, y con eso trapear, con eso jalarle al baño. Lo que pudieras utilizar para lo regar tus plantas. Exacto. Les juro que cualquier cosa es suficiente, y si te interesa, entonces ya puedes investigar como programas de captación pluvial que sí ofrezca tu alcaldía, y entonces ya adaptar tu casa, o no sé, o sea, ya justo, o sea, es despertar este interés. Si te interesa, investigas, y de que hay proyectos, hay soluciones y hay comunidad que ya está haciendo algo, es un hecho. Sí, claro, a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, está esa parte que hasta que no vemos realmente el problema es cuando la gente acciona. Me preocupa muchísimo, se los confieso de manera personal. Ya hasta que nos vemos en medio del problema, dices, no, y ahora sí hay que hacer. Y la pregunta es, ¿todavía se puede hacer? Ándale, así es. Es interesante todo esto que hemos hablado y creo que, para resumir, creo que debemos cuidar lo que tenemos, debemos cuidar el planeta y debemos ser más conscientes. Claro. Y, como bien dice Liz, informarnos un poco más acerca de lo que podemos hacer, lo que podemos contribuir. Y ejercer nuestro derecho para que podamos estar informados y que nos puedan dar información, ¿no? Es correcto, así es. Okay. Pues se nos va muy rápido el tiempo. Ay, sí. Y está muy interesante la plática, pero pues sí, caray. Te agradecemos mucho, Liz, que nos hayas acompañado en esta emisión. Y bueno, pues si después nos puedes volver a acompañar, estaríamos encantados, porque tenemos todavía muchas preguntas que hacer. Muchas gracias, Gris. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros, por compartir, por hacernos conciencia, y bueno, aquí te esperamos de nuevo. No, muchas gracias a ustedes. Lo disfruté muchísimo. Gracias. Espero regresar. Claro que sí, Liz, gracias. Bienvenida cuando gustes. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon. Gracias a Benja en la producción, gracias, como siempre. Benja. Gracias, mi querida Pau. Gus, gracias, que pases bonita tarde. Igualmente, todos. Gracias. Y esto fue una emisión más de Acá entre dos. Gracias. Adiós. Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pau Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es Acá entre dos. Los esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde a través de Promo Estéreo y Orbe Promo.